Muy buenas tardes a todos. En nombre y en representación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes que se encuentran hoy presentes en esta actividad que se denomina el Foro Virtual del Día Mundial del Español, la diversidad del español y su enseñanza. Esta actividad está organizada en forma conjunta por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica y la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Privada María Serrana de Paraguay, que se encuentran presentes acá sus representantes, el profesor Gerardo Picón y el profesor Miguel Ángel Verón, ¿sí? Y por la parte de la Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Humanidades, está organizado por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica, la colaboración de la Secretaría de Extensión, Capacitación y Servicios, y también el Instituto de Letras, junto con el profesor Hugo Wingeser, que va a ser uno de los disertantes del día de la fecha. Como mencionaba anteriormente, junto con el profesor Gerardo Picón, quien tiene el gusto ahora de dirigirle estas palabras, Santiago Mendoza, soy el subsecretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Humanidades, vamos a estar moderando este foro. Esta actividad, como para ir dándole un marco, se encuadra dentro de aquellas actividades de internacionalización que lleva adelante la Universidad Nacional del Nordeste. Y teniendo en cuenta la vigencia de un convenio de cooperación y vinculación que existe con esta universidad de nuestro país hermano del Paraguay, tomamos esta temática para concretar este foro en el día de la fecha. Estas actividades de internacionalización tienen la finalidad de afianzar los lazos institucionales y también de mostrar y potenciar los recursos humanos con que cuentan nuestras unidades académicas. Y también, a su vez, compartirlo y difundir todos los trabajos académicos que llevan adelante cada uno de ellos. A continuación, le quería explicar que habíamos organizado este foro en dos instancias. Primero va a estar la presentación del profesor Miguel Ángel Verón, ¿sí? Y luego el doctor Hugo Wingeser, ¿sí? Y finalizado eso vamos a abrir un espacio para las preguntas y las inquietudes que vayan surgiendo en torno a las exposiciones de los dos, ¿sí? Gerardo, te paso la posta para saludar. Perfecto, muchas gracias Santiago. Sí, damos a ustedes la más cordial bienvenida al Foro Virtual del Día Mundial del Español, la diversidad del español y su enseñanza. Es como lo dijo el profesor Santiago, un foro, una actividad que hemos organizado conjuntamente la Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad Privada María Serrana, de acuerdo, siguiendo el convenio de cooperación académica que mantenemos las dos instituciones. Damos a ustedes la más cordial bienvenida. Yo soy Gerardo Picón, soy el director general de Investigación Científica y Tecnológica. Antes de pasar a presentar al profesor Verón, Miguel Ángel Verón, voy a permitirme leer un párrafo que digamos, pronunció Gabriel García Márquez en una entrevista y está recogido en un diario colombiano. Voy a leer. No puede negarse que en América Latina existe una fuerte presencia de la cultura española, junto con la cultura portuguesa en el Brasil. Se encuentra en todas las manifestaciones de la vida y el castellano es el idioma que hablamos. Es un elemento de gran riqueza, pero al mismo tiempo controvertido y despreciado muchas veces. Aunque esa herencia también forma parte de nuestra personalidad cultural, hay en Latinoamérica una falsa vergüenza por todo lo español, que me parece excesiva y peligrosa, y nos complica las cosas. Al contrario, yo me siento muy orgulloso de contar con este aporte
y no me avergüenza en absoluto. Esto lo expresó Gabriel García Márquez en una entrevista, como repito, y fue recogida en un diario colombiano. Bien, a continuación voy a presentar al profesor Miguel Ángel Verón, quien es uno de nuestros conferenciantes el día de hoy. El profesor Verón es escritor bilingüe, guaraní-castellano, traductor público, profesor licenciado, magíster y doctor en lengua guaraní, licenciado en letras y licenciado en educación bilingüe guaraní-castellano. Posee varios cursos de posgrado, entre ellos el de especialización en estudios latinoamericanos realizado en Brasil. Tiene 25 años de experiencia en la docencia en el nivel medio y superior. Fue premiado por la Cámara Junior como joven distinguido del Departamento Central del año 2000. Fue director general de Planificación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Actualmente es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní, docente de la Universidad Nacional de Asunción, director del Ateneo de Lengua Guaraní, Regional San Lorenzo, director general y docente del Instituto Técnico Superior de Estudios Culturales y Lingüísticos. Bueno, aquí está algo en guaraní y no me van a disculpar que no puedo pronunciarlo, ¿verdad? Ok, desde el año 2018 es investigador categorizado del CONACYT, ganador del 5º Concurso Nacional de Ensayos 2019, organizado por la Secretaría Nacional de Cultural, con un ensayo escrito en guaraní. Es autor y coautor de 10 libros. Artículos suyos han sido publicados en libros y revistas especializados en Paraguay, Brasil, Argentina, España y Estados Unidos. Es alumno del doctorado de Traducción y Ciencias de la Lengua de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Verón. Un placer tenerlo como conferenciante en nuestro foro. Contento por estar con ustedes, por compartir. He visto que están también hermanos, hermanas de Brasil, entonces, boa tarde, que estemos bien y que podamos compartir esta tarde juntos. En realidad, cuando me pidieron que abordara, que presentara algo en este foro, dije, tendré que hablar del castellano. Pensé en el castellano paraguayo y después dije, bueno, voy a plantear otro tema. Y presenté este que ustedes tienen ahí en la pantalla. Y nos felicitamos los que y las también que hablamos castellano, una lengua muy hablada, muy prestigiosa a nivel mundial. El castellano paraguayo tiene mucha impronta del guaraní. Acá don Gerardo, que vive en Paraguay, que no es paraguayo, entonces se dará cuenta de eso, ¿verdad? Hay tantos vocabularios del guaraní que están presentes en el castellano o vocabularios que pasaron del castellano al guaraní que después retornaron al castellano. Por ejemplo, nosotros no subimos, nosotros arribamos. Nosotros no bajamos en Paraguay, bajeamos. Ese tipo de expresiones. Desde el punto de vista sintáctico, hay tantas expresiones acá que para un extranjero, una persona que no maneja el castellano paraguayo, por supuesto que se pierde. Un profesor mío de la universidad peruano decía que él anotaba en un cuaderno y que la expresión que más le costó entender fue, le dijo un alumno, profesor, ya tengo para mi novia. Lo que le quiso decir, me conseguí una novia. Desde el punto de vista pragmático, nosotros decimos, bueno, te voy a traer ahora mañana. Te voy a traer ahora mañana. Y ahí el hablante del castellano paraguayo no se está confundiendo en cuanto al uso de ahora, no, que en castellano es un adverbio. En el guaraní es un modalizador y nosotros transferimos eso al castellano paraguayo. Te voy a decir ahora, mañana, o te dije luego. Luego también en castellano es un adverbio de tiempo, pero en el guaraní es un modalizador a través de esa palabra. En guaraní es voy. Y traducimos literalmente al castellano y decimos te dije luego. O sea, ese tipo de expresiones. Pero pensé en otro tema. El castellano convive acá en Paraguay, en América Latina, a nivel mundial, con tantas lenguas. Y me gustaría abordar ese tema con ustedes y gracias por la posibilidad de compartir.
un segundito. No sé, ¿están viendo? Miguel, saliste de compartir pantalla. Ah, ya un ratito, porque voy a un segundito, no se me Sí. movía. Y un segundito. Mientras tanto, hago el recordatorio de chicos que está el link de asistencia, por favor, para aquellos que necesitan el certificado en el chat de la sala para registrarse. Asimismo, también aprovecho para saludar, veo gente de Rosario, sí, Corrientes, de Mercedes, tenemos algunas estudiantes de Brasil que también están conectadas, San Juan también por ahí visto, Santa Fe. No proyectáis, pero aquí ya la llama se ella me dice a ver que están serviendo mi. Desde San Juan también nos están saludando. A ver, retomamos. Ahí se retomó, ¿verdad? Sí, señor. Sí, bueno, disculpen. Me gustaría primero reflexionar acerca de qué son las lenguas. Para los Muyá guaraní hay una obra monumental que se llama Egura Pitá. Ahí hablan los Muyá, es un libro que recogió, o sea, en un libro recogió y publicó León Cadogan la cosmogonía, teogonía de los Muyá guaraní. Y ahí dice que el algú o lenguaje humano es la primera creación de Ñamandú. Que Ñamandú creó primero el lenguaje antes de crear al universo, antes de crear al propio ser humano. Fue su primera criatura. Nuestro amigo Eduardo Galeano, primer ciudadano ilustre del Mercosur uruguayo, decía que en guaraní significa palabra y también significa alma. Y en realidad es así para los indígenas guaraní. Quien miente la palabra, dice Galeano, traiciona el alma. Si te doy mi palabra, me doy. Acá en Paraguay, Corrientes, en gran medida Chaco también, Formosa, Corrientes, Chaco, también estos valores aún perviven. En Paraguay, famoso, la gente del campo te dice, bueno, ya le di mi palabra, ya empeñé la palabra, por supuesto en guaraní. Oliver dice que toda lengua es un templo en el que se venera el alma de aquellos que la hablan. Y un lingüista francés, Claude Ayer, dice que las lenguas son como ventanas a través de las cuales las poblaciones humanas ponen el universo en palabras. Y habla también que cuando muere una lengua se empobrece la mente humana. Poco para reflexionar acerca de la importancia de las lenguas, de la importancia de fortalecer la diversidad lingüística en nuestros países, en América Latina, a vía Yala y también a nivel mundial. ¿Cómo está el jardín lingüístico mundial? Según David Cristal, hablamos como 6 a 7 mil lenguas. Y la UNESCO dice que anualmente están desapareciendo, yo le digo, en realidad la estamos matando cerca de 20 lenguas a nivel mundial. Siempre según David Cristal, como 500 lenguas tienen menos de 100 hablantes, 1.500 lenguas tienen menos de 1.000 hablantes, casi 3.500 lenguas tienen menos de 100.000 hablantes. Y dice David Cristal que si se tomara una población de 20.000 como referencia de nivel de peligro, entonces esto significa que estamos hablando de cerca de 4.000 lenguas que están ante peligro de desaparición. El guaraní es una lengua hablada por aproximadamente 8 millones de personas. En Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, más allá de estos países también. Y algunos dicen que el guaraní también puede estar o está inclusive ante peligro. Está amenazada, es una lengua amenazada. Y acá David Cristal
pone como referencia las lenguas que tienen menos de 20.000 hablantes. El guaraní tiene más de 8.000. Entonces, la humanidad, todos estamos ante este peligro del jardín lingüístico, que muchas lenguas van desapareciendo. Podemos hablar de mundialización lingüística. Esto un poco para hablar del castellano, que convive con nuestras lenguas. El 4% de las lenguas del mundo son habladas por 96% de la población. Y naturalmente, entonces, 90% de la población mundial solo habla 4% de las lenguas del mundo. En el libro La muerte de las lenguas cristal, que se publicó en el 2001, ya hace 20 años, hablaba él que las lenguas, las 8 lenguas más, que tienen más de 10 millones de hablantes, y ahí tienen esa lista: mandarín, castellano, inglés, bengalí, hindi, etcétera, reúnen en ese año, 20 años atrás, es 2.400 millones de hablantes aproximadamente. Y las 20 lenguas más habladas utilizan más de la mitad de la población mundial. Entonces, aparentemente el jardín lingüístico mundial necesita mayores cuidados, de renovados compromisos tanto de los pueblos como de los gobiernos para su defensa y promoción. Hablaré un poco brevemente de las lenguas indígenas en América Latina. Acá en América, las lenguas indígenas conviven con el castellano, el portugués, inglés, francés y otras lenguas internacionales. Acá, según este Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas de América Latina, UNICEF, con el apoyo de UNICEF, en América Latina son habladas 555 lenguas indígenas. Y ahí tenemos los datos por cada país. Por ejemplo, Brasil, 186 lenguas, Paraguay, 20 lenguas indígenas, estamos hablando, Argentina, 15, Chile, etc. Si subimos más arriba, fuera de América Latina, hacia el norte, vamos a sumar todas las lenguas indígenas habladas en América y vamos a encontrar cerca de 760, 70 lenguas indígenas. Entonces, en este siglo del conocimiento, de la información, las lenguas indígenas están todavía presentes en nuestros países. Yo sé que en Argentina, 40 años atrás se negaba esto. Inclusive en los libros de texto decía Argentina libre de población indígena. Y ahora sabemos que Argentina tiene mucha población indígena y también muchas lenguas indígenas, son 15 lenguas. Desafíos en América Latina. Un poco planteo algunos desafíos que tenemos para mantener esa diversidad, ese vergel lingüístico. En toda América Latina han desaparecido miles de lenguas indígenas durante la conquista y luego de las independencias de los distintos países. O sea, no solamente durante la conquista y colonización, sino también después de las independencias. El nacimiento de las repúblicas, en vez de fortalecer el plurilingüismo, lo atacó. Y acá, para graficar mejor, nada más pongo caso de 3 países. Y justamente estamos de esos 3 países, de Paraguay, Argentina y Brasil. En Paraguay, en realidad, durante la colonia, el guaraní era prácticamente la lengua única. Y tenía uso casi normal el guaraní durante la colonia. En las misiones jesuíticas, por ejemplo, la mayoría de los documentos se elaboraban en guaraní, eran escritos en guaraní. Ustedes, los que son de Argentina, conocerán esa historia de la presencia de Manuel Belgrano en diciembre de 1810 en Paraguay, para invitar a los patriotas, a los paraguayos a adherirnos a ese proyecto de Provincias Unidas. Belgrano, general Belgrano, antes de entrar al Paraguay, escribió sendas cartas. Y esas cartas estaban redactadas en castellano y guaraní. Eso significa que Belgrano hablaba guaraní. En el momento de la independencia en Argentina, específicamente Buenos Aires, la segunda lengua más hablada era el guaraní.
eran el castellano y el guaraní, eran las lenguas más habladas, también otras lenguas. Paraguay nos independizamos y a partir de la independencia empezamos nosotros a soslayar el guaraní, inclusive a perseguir. En Paraguay no tenemos estudios de qué porcentaje de la población hablaba guaraní y qué porcentaje castellano en 1811. Pero muchos calculan que en Paraguay todos hablaban guaraní, o sea, el 99%, para no decir 100%, hablaba guaraní. Y el castellano, algunos dicen cerca del 5%. Entonces el guaraní, 99%, castellano, cerca del 5% de la población nada más hablaba guaraní. En el momento de la independencia de Paraguay, en 1811, solamente en 3 pueblos se hablaba castellano en Paraguay. Asunción, era la ciudad capital, Villarrica, hacia el centro, y Curuguatí, un poco hacia arriba. Fue la 4ª capital de Paraguay durante la guerra. Bueno, con todo eso, el Estado paraguayo asumió el castellano como única lengua. En 1811 nos independizamos. En 1812 ya el gobierno dispone que el castellano será de uso oficial y el guaraní, o sea, y que el sistema educativo también se debía encarar en castellano y que se tenía que ver la manera de eliminar el guaraní del sistema educativo. Bueno, recién en Paraguay oficializamos el guaraní en 1992, hace poco. Asumimos en Paraguay guaraní como lengua oficial al lado del castellano. Y por suerte tenemos esta lengua, por suerte también tenemos el castellano. Yo, si les cuento mi experiencia, yo hablaba solamente guaraní hasta los 17 años. El castellano ya empecé a hablar a los 17 años. Entonces mi lengua materna es el guaraní. En la zona donde yo nací, donde me crié, casi no se hablaba castellano. Argentina, yo creo que un caso similar también con Paraguay. En Argentina los indígenas tuvieron muchísima participación para la independencia. Inclusive el acta de independencia argentina se elaboró en castellano, pero se tradujo al quechua, aymara y guaraní. Fue traducida esa acta y por supuesto difundida. Podemos decir que en el momento de la independencia argentina estaban presentes las lenguas indígenas, tanto quechua, en este caso aymara o aymará, y la lengua guaraní. ¿Qué pasó en Brasil con las lenguas indígenas y qué está pasando actualmente, inclusive todavía como en Paraguay y en varios países? Iron Rodríguez calcula que en el momento del inicio de la conquista del continente americano, el territorio que se convirtió en Brasil, el Pindorama se llamaba esta zona, albergaba alrededor de 1.175 lenguas indígenas. Como hoy se hablan alrededor de 180, dice el autor, en Brasil, se concluye que hubo una pérdida de alrededor de 1.000 idiomas en Brasil, en realidad, durante la conquista, colonización y después también de la independencia de Brasil. Entonces yo planteo esto como algunos desafíos que tenemos en nuestros países y que tenemos en América Latina, con las lenguas que conviven con el castellano, portugués y otras lenguas americanas, de Abya Yala. La diversidad lingüística para mí hasta ahora negada en América. Hasta ahora, por ejemplo, ustedes saben que la OEA funciona con 4 lenguas, todas son también de América, pero de origen europeo. Lo mismo CELAC funciona con 5 lenguas. UNASUR con 5 lenguas, el Mercosur tiene 3 lenguas, pero en realidad 2. El guaraní entró como lengua oficial, pero no es lengua de trabajo. ¿Qué significa eso? Ningún documento se publica en esa lengua. Y si es oficial y de trabajo, todos los documentos se tienen que publicar también en esa lengua. Me parece importante estos temas plantear en estos espacios. Ustedes sabrán que neerlandés, por ejemplo, es una lengua que es una lengua hablada por 600.000, cerca de 600.000 personas, si mal no recuerdo, en Surinam. Sí. Y lenguas americanas como quechua, aymara, guaraní, habladas por cerca de 8 millones de personas, no entran como lenguas oficiales y de trabajo en estos bloques.
falta de mayor reconocimiento y visibilización de la diversidad lingüística en los países latinoamericanos. Y esto también es un desafío todavía para nosotros, las universidades, los pueblos, los gobiernos. El reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural y lingüística latinoamericana sigue siendo un desafío en la actualidad. A mí me parece que es importante y necesario encarar políticas lingüísticas para la diversidad, para promocionar y defender esa diversidad. La defensa de la diversidad lingüística debe ser un compromiso imperativo de los pueblos y los gobiernos de América Latina. Encarar políticas estatales para conocer y usar las lenguas internacionales sin dejar de hablar las lenguas propias. Nosotros no decimos desde Paraguay, la institución a la que yo represento, que son ahí ya nuestro amigo, no pudo leer, es una fundación y un instituto que tenemos acá en Paraguay, en San Lorenzo. Es la Tira Simal, Teja Simão. Esto conocen muy bien en Brasil. Y nosotros promocionamos las lenguas internacionales, en este caso el castellano, el portugués, inglés y otras lenguas, pero también sin dejar de hablar nuestras lenguas propias. David Cristal dice en ese libro, La muerte de las lenguas, que a fines del siglo pasado empezó una nueva conciencia lingüística a nivel internacional, a nivel mundial. Anteriormente se concebía la diversidad lingüística como una especie de castigo, algo malo, algo negativo. Y David Cristal dice que a partir de fines del siglo XX, o sea, 30 años atrás, se empezó a valorar esa diversidad lingüística. Y para mí la Torre de Babel representa un poco esto, como una maldición. Y nosotros decimos que es una bendición la diversidad lingüística. ¿Por qué? Porque la diversidad es una condición misma, es una condición para la vida misma. Ustedes saben que en el 2019 o el 2019 fue proclamado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. A la UNESCO, a la ONU, les preocupa la desaparición de las lenguas indígenas, entonces tomaron el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas. Muchísimas actividades fueron encaradas durante ese año y dejaron resultados muy positivos. Es por eso que las Naciones Unidas decidió declarar el decenio de las lenguas indígenas del año 2022 al 32. El próximo año empezamos. Para la declaración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, trabajaron mucho el gobierno de Bolivia y la UNESCO, y esta vez para el decenio de las lenguas indígenas, el gobierno de México y la UNESCO. Para nosotros es un momento, es una oportunidad muy importante aprovechar ese decenio, de manera a fortalecer el jardín lingüístico, fortalecer las lenguas indígenas. Algunos dicen que la mayoría de las lenguas indígenas, así como están las cosas, están ante peligro. No decimos que van a desaparecer, pero están ante peligros. ¿Y qué hay que hacer cuando algo está en peligro? Justamente lo que yo planteo ahí, políticas lingüísticas para mantener y fortalecer las lenguas indígenas, al lado de las lenguas internacionales que hablamos en nuestros países, naturalmente. En Paraguay nosotros impulsamos la bilingüización generalizada de Paraguay. En Paraguay, hacia 1950, prácticamente 50% de la población era monolingüe guaraní. A fines del siglo XX, 35%. Actualmente, monolingüe guaraní. Actualmente yo creo que 15% de la población paraguaya sigue siendo monolingüe guaraní. Y nosotros estimamos que hacia 2035, 40 en Paraguay terminan los monolingües guaraní. O sea, todo el mundo va a aprender a saber comunicarse en castellano. Y a mí me parece bien eso. Pero sí me preocupa y sí nos preocupa si los paraguayos dejamos de hablar el guaraní. Eso sí nos preocupa. Es muy necesario que hablemos el castellano acá en Paraguay, que lo manejemos. Y si es posible también hablar un poco de portugués y por qué no también inglés y otras lenguas. Chino, ruso, lo que sea. Pero defendemos que tenemos que tratar de
no perder el guaraní. Repito que en 20 años probablemente en Paraguay ya no vamos a tener monolingües guaraní. Todo el mundo, todos los paraguayos, todas las paraguayas vamos a saber comunicarnos en castellano. Y eso puede representar un peligro para la lengua guaraní si nosotros en Paraguay no planificamos, si no encaramos una planificación lingüística seria a corto, mediano y largo plazo de la lengua guaraní. Y naturalmente las 20 lenguas indígenas del Paraguay al lado del guaraní. Planificar la defensa, revitalización y promoción de las lenguas indígenas a la par de las lenguas internacionales. Repito, nadie dice acá, en Paraguay no decimos, yo tampoco digo que dejemos de hablar las lenguas internacionales, pero sí impulsar, el caso de Paraguay, el bilingüismo. El guaraní, específicamente la lengua por la cual yo hago militancia y trato de fortalecer a través de mis trabajos, está perdiendo campo, está perdiendo espacios con el castellano. 40 años atrás, en Formosa, tranquilamente en Formosa y en Corrientes, Chaco argentino, uno podía vivir sin hablar castellano. Yo creo que ahora es imposible ya vivir en Formosa y en Corrientes sin hablar castellano. Yo creo que las personas que hablan guaraní también hablan castellano. O sea, no son ya monolingües guaraní. Está mi amigo Gabino Casco, publicó un libro, Taragüiñe, de Corrientes, y él dice una parte que él creció hablando solamente guaraní. Él era un sacerdote, o es sacerdote, y dice una parte, pero soy consciente de que con mi desaparición física desaparecerá toda una generación que hablaba todavía guaraní en las casas. Entonces, eso también nos preocupa que pase en Paraguay lo que ha pasado o está pasando en Corrientes, Formosa, Chaco. Yo sé que hay muchas personas que siguen hablando guaraní, pero se replegó mucho el uso del guaraní en esos lugares. Planificar el estatus, el corpus y el aprendizaje de las lenguas indígenas. Entonces, nosotros impulsamos en Paraguay políticas lingüísticas claras. Y tenemos políticas lingüísticas claras en Paraguay. Tenemos la Constitución Nacional, tenemos una ley de lenguas en Paraguay, tenemos una Secretaría de Políticas Lingüísticas, tenemos una Academia de la Lengua Guaraní, pero así también se tiene que planificar el presente y el futuro de esta lengua. Y el estatus, ¿por qué el guaraní en Paraguay puede perder ante el castellano? Es por el estatus, por el nivel de estatus. El castellano es una lengua muy estandarizada, una lengua con un estatus muy elevado en Paraguay a nivel internacional, y el guaraní no. Entonces, a través de las políticas públicas también elevar el estatus de la lengua guaraní, el corpus, el desarrollo interno de la lengua y, por supuesto, el aprendizaje a través de la enseñanza. Cultivar el jardín lingüístico, para ir terminando. Impulsar el aprendizaje y uso del castellano o de otras lenguas internacionales, pero sin dejar de conocer y vivir en la lengua propia. Y esto en Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil. Es más, guaraní es la única lengua indígena de América hablada por población no indígena. En Corrientes, Formosa y Chaco hablan guaraní argentino, o sea, criollos. En Paraguay lo mismo. También, naturalmente, hablan los pueblos indígenas. En Paraguay, país que en otrora prácticamente era monolingüe guaraní, en 2 décadas más, esto que yo decía hace rato, toda la población hablará castellano. Que esto no represente el abandono del guaraní, porque va a ser una pérdida muy grande para la diversidad lingüística del continente, América Latina, y el guaraní es un referente muy importante, y para eso estamos trabajando en Paraguay. Hay políticas, estamos trabajando. Yo creo que hay que superar racionalidades, creencias y prácticas, y una de esas racionalidades es que históricamente las políticas lingüísticas fueron estas: un Estado, una lengua. Entonces, bueno, Brasil, una sola lengua, un solo Estado, una sola religión, una sola bandera, una sola lengua. España, a pesar de que son habladas muchas lenguas, bueno, no, España una sola lengua, lo mismo Inglaterra, lo mismo Colombia o lo que sea, Venezuela. Entonces, para mí es importante apuntar a un Estado, varias lenguas, un país, varias lenguas, que es posible vivir en una sociedad plurilingüe. La UNESCO dice que por lo menos tenemos que hablar 4 o 5 lenguas.
Entonces, mantener nuestras lenguas y a la par hablar las lenguas internacionales. Y termino con una frase, con una expresión de Nelson Mandela: si hablas a un hombre y a una mujer en una lengua que entiende, el mensaje llega a su cabeza. Si le hablas en su lengua, le llega a su corazón. Entonces, felicito este foro, este encuentro. Yo me congratulo también de hablar el castellano, a pesar de que empecé a hablarlo ya tardíamente, a los 17, 18 años. Es una lengua que nos conecta a nivel mundial, es una lengua que cada día toma más relieve. En Paraguay avanza mucho el castellano a través del sistema educativo, medio de comunicación, y estamos aprendiendo. Es una lengua que nos conecta al mundo. Y también orgullosos de hablar esta lengua en Paraguay y creo que en América Latina. Pero defendamos al lado nuestras lenguas propias. Defendamos ese jardín lingüístico y demostrar que podemos vivir en una sociedad plurilingüe, pluricultural e intercultural, donde las relaciones sean más horizontales que verticales. Se aguillete peserendures. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Verón. Gracias, mil gracias en nombre de todos nuestros participantes. Fue realmente muy contundente su propuesta, ¿no?, sobre la preservación de las lenguas indígenas, especialmente el guaraní. Sí, observo que aquí, por ejemplo, aquí en Paraguay, sí, la mayoría de la población pues mantiene el guaraní, o lo que ustedes llaman el yopará, ¿no? Yopará, que es la mezcla, ¿no? La mezcla entre castellano y el guaraní. Sí, pero muy bien, o sea, su postura en su disertación sobre lo que es la preservación del multilingüismo y la preservación pues, de las lenguas indígenas, que obviamente pues, deberían integrarse, pues, ¿por qué no hablar como usted lo propone? Varias lenguas y mantener el carácter multilingüístico. Y su énfasis, por supuesto, en las políticas lingüísticas, pues el Estado debe profundizar más en la orientación de las políticas y acciones a fin de poder preservar las lenguas. Ok, muchas gracias, profesor Verón. A ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias al profe Verón también por sus aportes, y hago un paréntesis ahí para contar como anécdota o como ejemplo que hablando del plurilingüismo o la conservación de las lenguas autóctonas, por ejemplo, se me viene a la memoria, Hugo, el tema de que el programa de pueblos indígenas de la universidad cumple un rol fundamental manteniendo y llevando a cabo estas actividades, ¿sí? Todos los becarios de este programa, que se llama Programa de Pueblos Indígenas, reitero, tiene como actividad mantener y difundir las lenguas de los pueblos originarios. Y era como comentábamos anteriormente, aquellos que tengan algunas preguntas o inquietudes, por favor, anótenlas. Cuando termine la disertación del profesor Wingeyer, las compartimos entre todos. Creo que hasta ahora se está escuchando bien. Había una chica nomás que por ahí tenía un problema, pero creo que la transmisión está yendo todo 10. Bueno, siguiendo el programa, tengo el gusto de presentarle al doctor Hugo Wingeyer, colega, ¿sí?, de la universidad, con quien nos conocemos hace varios años. Voy a hacer una breve presentación de su currículum. El doctor Wingeyer es profesor en letras de la Universidad Nacional del Nordeste. También es máster en enseñanza de español como lengua extranjera y doctor por la Universidad de Alcalá de España en el programa en lingüística aplicada de dicha universidad.
Se desempeña actualmente como profesor titular del taller de comprensión y producción de textos y de historia del español en las carreras de profesorado y de la licenciatura en letras de la Facultad de Humanidades. También forma parte de la gestión institucional de la facultad con el cargo de vicedecano, ¿sí? Es director de proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Nordeste y también en la UNAM. Y también recuerdo que es miembro académico por la UNE en el consorcio CELU, del examen CELU, Certificación de Español de Lengua y Uso. Y a continuación, la ponencia que tiene preparada para el día de hoy se llama Caracterización del español sincrónico de corrientes y resistencia, fenómenos identificados en la escritura de alumnos ingresantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Hugo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buena la ponencia de Miguel Ángel, me gustó mucho y bueno, vamos a ver, compartir. Compartir. ¿Vamos todos? Muy bien. Caracterización del español sincrónico de corrientes y resistencia, fenómenos identificados en la escritura de alumnos ingresantes de la UNE. Entonces, nuestro primer recorte vamos a trabajar con una muestra de lengua escrita, y otra cuestión interesante en el recorte es que no son alumnos avanzados en la carrera, sino alumnos ingresantes. Entonces, a ver... hay dos proyectos que yo dirijo, uno estoy dirigiendo actualmente y otro que terminó el año pasado, que tienen más o menos los mismos objetivos, las mismas preocupaciones. La relación entre el rendimiento académico y las prácticas de lectura y escritura de la Facultad del Profesorado en Letras o de los estudiantes de la Facultad de Humanidades, y la identificación de fenómenos lingüísticos sincrónicos en estudiantes de primer año, con el objeto de actualizar el perfil dialectal de nuestra región. El corpus, acá hay una aclaración interesante, el corpus está formado por 50 trabajos de alumnos ingresantes, son informes de lectura y trabajos prácticos, y la caracterización que podemos hacer son alumnos expuestos a la variedad estándar en los proyectos, en los trayectos educativos previos a la universidad. Es decir, que nosotros al tomar a ingresante estamos en una situación de frontera entre el nivel medio y el nivel universitario. El objeto de ir ampliando nuestra perspectiva de trabajo, nuestro marco teórico, nosotros veníamos trabajando hace varios años con el enfoque comunicativo. Estamos viendo otras perspectivas y esto se ve reflejado en los proyectos que les había mencionado antes. En el último, en el que estamos trabajando ahora, estamos en el interaccionismo estructural, por eso hablamos de adquisición del discurso académico. Pero tomamos mucha bibliografía de un equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Misiones que trabaja en la alfabetización semiótica. Entonces hacen un replanteo en este equipo de trabajo del concepto de lengua en el enfoque comunicativo como instrumento de comunicación. Entonces plantean una visión más amplia del lenguaje, que entonces... dentro de la alfabetización semiótica, el lenguaje supone una potencia semiótica que excede lo instrumental. Concebir el lenguaje como instrumento supone que lo manejamos desde fuera, que operamos con el lenguaje de un sujeto considerado a priori, y lo que implica excluir el lenguaje de la constitución misma de la conciencia semiótica. La idea de este grupo de trabajo, con nuestra bibliografía que nosotros utilizamos, es que la comunicación agota las posibilidades semióticas del lenguaje. Entonces, volvemos al tema de frontera, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con el alumno ingresante de la facultad y lo que estamos viendo es el resultado de los trayectos educativos previos. De estos niveles yo hablo de fronteras y de diferentes niveles medios, que son escuelas públicas, privadas, céntricas y periféricas, tanto de corrientes como de resistencia. Ana María Camblon, que dirige este trabajo de alfabetización semiótica, plantea varios grupos de alumnos.
que responden a determinadas características. Yo tomo dos que nos van a venir bien ahora. Un grupo de que comprenden y hablan de esta frontera, ¿no es cierto? Esos alumnos que ingresan a la universidad, que comprenden y hablan la lengua oficial y sus hábitos responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del español argentino escolarizado, y otro grupo grande que comprenden y hablan la lengua oficial, pero sus hábitos mestizos, criollos, rurales o de fronteras no responden a los prototipos urbanos de clase media y a la lengua estandarizada del español argentino escolarizado, que a veces nosotros vamos viendo, si los designamos de distintas maneras, decimos una persona a veces con alguna cuestión estructural, con el manejo de dificultad estructural, con el manejo de la lengua, entonces vamos a ir viendo, ahora vamos a tratar de definir sobre un trabajo de campo y sobre el trabajo efectivo de recoger nuestras muestras, vamos recogiendo siempre los exámenes, los escritos de estos alumnos para ir revisando, y lo que vamos a hacer en este momento es plantearnos qué características de nuestra área dialectal podemos encontrar en estos escritos de estudiantes de frontera entre el nivel medio y la universidad. Para eso decimos rápidamente, tomamos el área en estudio, que Miguel Ángel ya nos estuvo hablando, somos de un área común, son 4 ciudades que responden a una vasta extensión, que es la región NEA, de 340.000 kilómetros cuadrados, distribuido en 4 provincias, bueno, ubicadas en las riberas de los ríos Paraná y Paraguay. Entonces ahí tenemos un primer elemento por considerar, que es con un historiador nuestro, Meder, vamos viendo que estas corrientes, las riberas de estos ríos, sirvieron para la población, y entonces fueron ocupados sucesivamente por guaraníes, hispano-criollos, y por la inmigración moderna, y otros grupos indígenas con sus propias lenguas que vamos a ir viendo. Ahora bien, si nosotros queremos ubicar estas 2 ciudades, cuyos informantes, de donde son nuestros informantes universitarios, nosotros podemos ubicarlo tomando una división tradicional del español argentino, muy conocida, de Doni de Mirande, que establece zonas, ¿no? Litoral pampeana, noroeste, andina del norte, cuyas con características propias. Hay un libro muy interesante, El español de la Argentina y sus variedades regionales, donde en particular se trabaja la región nordeste, que está formada por las provincias de Misiones, Corrientes, y como verán, no son exactamente las provincias, porque bueno, las fronteras no son, las fronteras se van diluyendo. Entonces de Formosa, noreste de Santa Fe y norte de Entre Ríos, lo constituye esta zona de la región NEA, donde están las 2 ciudades que estamos trabajando. Para la cuestión histórica y demográfica, rápidamente, entonces, se fundan Asunción en el siglo XVI, en 1537, Santa Fe en el 72, Buenos Aires en 1580, y con eso nosotros definimos rápidamente en la Argentina como litoral sur. Pero nosotros trabajamos 2 ciudades del litoral norte, Corrientes de 1588, y aquí una cuestión que es importante y se emparenta con lo que trabaja Miguel Ángel, que es el español de Corrientes, ha presentado y presenta actualmente particularidades que lo diferencian del español de Buenos Aires y lo integran más al de Paraguay. Y la otra ciudad, que es Resistencia, en el siglo XIX, por decreto se crea el territorio del Chaco en 1872, y la división en 2 gobernaciones, la de Formosa y la del Chaco, con capital, la del Chaco, en Resistencia. Y fíjense, otra vez volvemos al componente poblacional y decimos que en Resistencia el primer aporte poblacional fuerte es de correntinos y paraguayos, bilingües, guaraní-español, en su gran mayoría, en su formación demográfica, constituye un dato muy importante porque va a decidir de modo decisivo en la conformación de área dialectal, es decir, van a integrar una misma área dialectal. ¿Cuáles son las características, nos preguntamos en este momento, cuáles son las características lingüísticas de esta región NEA? Entonces, se caracteriza por la presencia de rasgos comunes a otras áreas hispánicas, lógicamente, pero vamos a trabajar y conversar sobre un par de estas características que son comunes a otras áreas hispánicas. Por la retención de modalidades tradicionales, que está muy documentada por una autora que vamos a homenajear en esta presentación, de Inés Abadía de Cuán, que es la gran dialectóloga de la región NEA, que documenta estas modalidades tradicionales en la literatura española, y la presencia de la lengua aborigen, el guaraní, que genera influencias morfosintácticas, fonético-fonológicas en el español.
morfosintácticas y fonéticas fonológicas en el español. Es importante, también emparentado a lo que decía Miguel Ángel, que se trata, también considerar que se trata de un área de gran diversidad lingüística en la que también nos encontramos con otras lenguas nativas que vamos a mencionar y lenguas de inmigración. Tenemos también ahora un mapita donde están nuestras dos ciudades, que están nada más que el río, las separa el río Paraná, las ciudades, pero fíjense, una del siglo XVI y otra de finales del siglo XIX. Pero con un componente poblacional de correntinos y de paraguayos. Muy bien. En las situaciones sintácticas del español general hay una presencia de variables, variables académicas, escolares, y desplazadas por variantes, que a veces son desplazadas, y nosotros consideramos en este caso, de estas variables y variantes, este movimiento de variables y de variantes, la generalidad y la intensidad que nos permiten aventurar la hipótesis de un cambio lingüístico. Es decir, que son situaciones sintácticas del español general compartidas por otros lugares donde se habla español, pero con un grado de generalidad e intensidad de variantes que nos permitirían pensar que nos aproximamos a un cambio. Vamos a tomar creo que dos ejemplos del tema. Modalidades lingüísticas conservadoras, que son situaciones consideradas de retenciones modalidades tradicionales que fueron desplazadas en el litoral sur. Recuerden que nosotros dijimos Buenos Aires, Santa Fe, litoral sur, Corrientes, litoral norte. Y situaciones sintácticas que nos vamos a detener generadas por contacto de la lengua guaraní. Entonces, acá conviene que tengamos en cuenta esto, la presencia de la lengua guaraní en la región, monolingüismo guaraní y bilingüismo guaraní-español extendido y sostenido durante siglos, ha generado muchas situaciones de contacto que nosotros vamos a ver reflejadas hoy día en nuestros alumnos universitarios. Bueno, acá yo solamente destaco el trabajo que hace Juan sobre el contacto del español y del guaraní, y destaco en azul los fenómenos que ella enuncia y que yo los encuentro hoy día en mis estudiantes de ingresantes. Elición, o sea, por ahí si hay algo muy técnico, lo vemos con un ejemplo y queda muy claro. La elisión del objeto directo de referencia más menos persona, ahora vamos a ver con el ejemplo. La inobservancia de la concordancia en número entre el núcleo del sujeto y el núcleo de predicado en tercera persona, y la elisión del verbo ser. Ahora con los ejemplos va a quedar mucho más claro, digo yo. Bueno, y otra serie de fenómenos que se pueden explicar por contacto entre el guaraní y el español. Por ejemplo, el resumidor eso, que anoche vinieron a casa mi hermana eso, y en el eso está mi cuñado y mis dos sobrinos. Bueno, yo voy a ir a tu casa, vamos a comer empanadas, yo llevo todo, llevo las tapas eso, en el eso está la carne, todo el resto de los elementos como para hacer la empanada, como un resumidor. La identificación con posesivos de las partes del cuerpo, me duele mi cabeza, te duele tu brazo, no te toques tu brazo. Algún otro, a ver, él hoy dio un ejemplo de conseguí para mi novia. El para, ese encabezador del para, del que hablaba Miguel Ángel. Bueno, una serie de fenómenos, pero nosotros lo que encontramos es estos, y uno que no está mencionado, que es la doble negación. Nunca no viene, nada no trae, nunca no me dice nada, que también lo encontramos en la escritura de los universitarios nuestros. Los textos, les decía que esto es un gran homenaje a nuestra dialectóloga, profesora de la Universidad Nacional del Nordeste, con la que yo me formé, y que falleció en julio del año pasado en Resistencia, Inés Abadía de Cuán. Inés Abadía de Cuán, lo digo rápidamente, es una persona que vino del litoral sur, es una persona de Buenos Aires, profesora de Historia del Español en nuestra universidad, que prontamente se puso a percibir que la manera de hablar en la región NEA era completamente distinta, y empieza a trabajar el español de la región NEA hasta transformarse en una de sus referentes más importantes. Entonces aparecen ahí aspectos del español sincrónico de Corrientes, el español del Nordeste, y es la elegida por Fontanella de Weinberg a integrar este libro, que son las variedades del español, es la que él va a trabajar el español de la región NEA, y nosotros vamos a usar bastante de su bibliografía. Fíjense que ella trabaja en los 80 en la interferencia guaraní entre la morfosintaxis léxico del español de Resistencia con Irigoyen, y trabaja este contacto del español y del guaraní, es donde nosotros tomamos y vemos
tomando como referencia el trabajo de Kwan, vemos cómo se refleja eso en los escritos de nuestros ingresantes universitarios. Fíjense, vamos a ver acá. Les decía que se definían como situaciones sintácticas del español general de acuerdo con el grado de generalidad y de intensidad de estos fenómenos. Nosotros miramos y recogemos estos fenómenos y vamos viendo la aparición del verbo haber como impersonal, es decir, la tendencia a transformar el verbo haber en un verbo personal. Pongo solo dos ejemplos para no abrumarlos, y la diferencia que encuentro entre el instituto y la universidad es que allá no habían autores latinos propiamente dichos, referido a autores, y en el caso de comentarios, cosa o persona, se dijo que hubieron comentarios de que el autor escribía pocas obras latinas. Bueno, nosotros después hicimos un relevamiento de qué grado, en nuestra muestra, ¿no es cierto?, en qué grado de extensión tenía este fenómeno de transformar en personal a un verbo impersonal, y ya vamos a ver al final. Y otro fenómeno es el de las oraciones cuasi reflejas pasivas y las personales cuasi reflejas. Tenemos un ejemplo, nomás les voy a dar, literatura latina o literatura romana, estos dos conceptos se entrecruzan. Acá se entrecruzan, al borrar la concordancia entre el sujeto y el verbo, transformo a una estructura personal en impersonal. Aparentemente, según Inés, avanzo un poquito más, la idea es, hay una tendencia a la impersonalidad. Avanzo un poquito. En nuestra muestra, del total de usos de haber como impersonal, hay un 14% de transformar al haber como personal. Pero en esto de se vende casa en vez de se venden casas, nosotros nos encontramos con en nuestra muestra con un 58%. Entonces, un 58%, y si tomamos un 6% de fluctuación, nos encontramos con una tendencia muy fuerte hacia transformar en impersonal una estructura personal. Entonces, a eso se refería Inés cuando clasificaba estos fenómenos. Inés Kwan, estos fenómenos en situaciones del español general, que por su intensidad y por su extensión nos encontramos nosotros próximos al cambio. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para definir el perfil dialectal de la región NEA. Entonces, el trabajo que constituye una actualización y una ampliación, explico algo de los estudios sociolingüísticos y dialectológicos de la región, en este caso, una cuestión sintáctica del español general, y fíjense, en el caso del verbo impersonal haber, entonces, usado como se confirma la tendencia vista por Kwan, reflejada en el 14% de nuestra muestra, y voy al último punto, la construcción pasiva personal cuasi refleja usada como impersonal, confirma lo previsto con Inés, que se registra en el 58% de los hablantes, es la tendencia a la impersonalidad la más fuerte, como lo registraba ya Inés Kwan, que trabajó hasta el 2004, hasta mediados de los 2000, con el español de la región NEA. Y otro fenómeno que no lo registra Inés Kwan, que nosotros lo vemos muy frecuentemente en nuestros alumnos, y por eso lo registramos, es ese punto no muy claro entre el poner a ante un objeto directo de cosa, porque claramente dice, objeto directo va con a cuando se trata de persona, o de cosa personificada. Ese punto de cosa personificada parece ser un punto no demasiado claro, y tenemos, por ejemplo, en el ejemplo 16, Osvaldo quería besar a los labios pequeños de Amanda. Nosotros empezamos a trabajar e investigar qué pasa con esta articulación del objeto directo de cosa con la preposición, y nos vemos que la razón podría ser múltiple, la naturaleza del verbo, las motivaciones psicológicas del escritor que humaniza el objeto de referente, persona, o que desea dar énfasis al tema que está desarrollando. En este caso, claramente, la personificación de los labios es porque identifica labios con Amanda. Bueno, este es un fenómeno que no estaba registrado por Kwan, como un fenómeno que nosotros lo tenemos como muy, muy extendido en las redacciones. Es decir, no encontrar el límite entre persona y cosa personificada. Y modalidades morfosintácticas conservadoras es algunas estructuras, el por lo que, pero no cualquier por lo que, el por lo que equivale a porque,
que es un uso del siglo XVI que permanece en nuestra zona y que fue descartado en otros lugares donde habla hispana, y que se supone que es una, bueno, hay un montón de razones, que no es nada y demás, y que se mantiene. Bieler dice que esa literatura se transforma en latina, por lo que la literatura latina ya se impuso a comienzos del siglo III. Porque la literatura. Y un otro uso que es el adverbio anteriormente en vez de antes. Y a las mujeres le preguntan si tuvieron relaciones sexuales con un hombre que tuvo anteriormente contacto sexual con otro hombre. Anteriormente en vez de antes. Son dos usos registrados por Inés como usos descartados en otros lugares de habla hispana y que se corresponden más bien a modalidades morfosintácticas conservadoras o que vienen de la Edad Media o del siglo XVI. Y nos vamos al último punto en esta caracterización lingüística. Todos los ejemplos son, de más está decirles, todos los ejemplos están tomados de nuestros alumnos ingresantes de la facultad. Y el último punto es el de las situaciones sintácticas generadas por contacto con la lengua guaraní, que lo tenemos destacadito. Fenómeno estudio, un fenómeno fonológico como la caída o elisión de S, que refuerza una característico del sur de España. Si yo tengo inmigrantes del sur, se va a ver reforzado por el contacto con el guaraní, y que aparece reflejado en la escritura, y que después, en el caso de la elisión de S, después muy rápidamente, cuando entran a la facultad muy rápidamente van abandonando esta elisión de S por la presión de la norma, ¿no es cierto? Y fenómenos morfosintácticos como la elisión de la función objeto directo, el leísmo, que puede tener una explicación de refuerzo de un fenómeno español en nuestra zona por contacto con el guaraní, la doble negación de la que les hablé hoy, muy característica del español medieval, pero que después disminuye su uso en el español del siglo XVI, acá cobra fuerza por contacto, la inobservancia de la concordancia de número de la que hablamos, y la elisión del verbo ser. Vamos a ver algunos ejemplillos. Yo en todos los casos les puse el contacto con el guaraní, las referencias de Inés y la cuestión diacrónica, es decir, la documentación que fue haciendo Inés en el archivo histórico de Corrientes y en otra documentación correntina, y la situación actual del fenómeno, de la elisión de S. Bueno, nuestra zona es una zona muy frecuente de elisión de S final, de elisión de todas las consonantes finales. Entonces, lo que puede ser esta hipótesis es que en el sistema de guaraní desconoce la S implosiva, su elisión en la región se podría deber al influjo guaraní. Podemos ver, bueno, se mantiene lo que Inés planteaba en su trabajo, este es el del 2004, que les decía que a mediados de los 2000 terminó su trabajo de investigación de dialectológica, es que es muy frecuente en un isolecto, ya hablaba de isolecto, un isolecto más bajo, pero también frecuente en todos los isolectos, y también la aspiración, o la caída o aspiración. Y fíjense cómo se refleja esto en nuestras redacciones de nuestros alumnos ingresantes, que les vuelvo a decir, después la presión normativa hace que esto pase más rápidamente que alguna otra cuestión, fenómeno que pueda aparecer en su escritura. La ortografía es el uso común, está exactamente así transcripto, por definir los educados de los vulgares. Ortografía está bien o mal, sería más fácil simplificar las normas vigentes, las nuevas, bueno, todo lo que ustedes están viendo se está marcando con la elisión de la S. ¿Cómo se ve este problema? Esta cuestión, no es un problema, este fenómeno fonético-fonológico se ve reflejado en la escritura. En morfosintaxis, la elisión del objeto directo. No me atrevo a leer nada porque aparte yo solamente lo veo como estructuras para ver y los ponemos en las diapositivas para ver, para explicar el contacto con el guaraní, pero no voy a entrar en ese tema estando Miguel Ángel aquí. Solamente les marco aquí cómo se explica el contacto, la presencia de la lengua en esta elisión de la función objeto directo, en una explicación, una hipótesis que tiene que ver con el guaraní. Él se esconde y no encuentro, sería una traducción literal de la frase en guaraní, y yo me voy a encontrar después, yo compro la leche y pongo acá, y después yo me voy a encontrar, esto está exactamente en la transcripción, no vamos a discutir con Miguel Ángel, es la que ponen Inés Juan e Irigoyen en su trabajo de interferencia con el guaraní, y yo me voy a encontrar, bueno, aparece la diacronía, la sincronía del fenómeno, y yo me encuentro en mis escritos con esto, por ejemplo, voy a leer uno nada más. Por una parte estoy a favor de la propina porque no tengo problema en dejarle al empleado, dejársela.
le está faltando el objeto directo al empleado. Después, la propina, hoy en día es algo normal, las personas le dejan a los mozos, se las dejan a los mozos. Van bien, vamos a ver el último que gana, claro. Llegando el mes se encargaría de repartirlo o repartírselo a todos por igual. Es decir, esta elisión de la función objeto directo podría explicarse por esta cuestión. Bueno, tenemos más casos. Tenemos el leísmo. Lo mismo acá, tenemos una sola forma, y chupé, y con el chupecuera, con el plural, también la explicación que lo tienen para ver que este fenómeno, que es característico, sobre todo de un fenómeno de centro peninsular hacia el norte de España, porque el sur de España es más fiel a la etimología, puede reforzarse en nuestra zona por contacto con el guaraní. En la diacronía, bueno, en todos los isolectos, aparece el leísmo, y nosotros tenemos muchísimos ejemplos de leísmo con esta explicación, que no vale la pena, ya lo ven ahí, estar leyendo, ¿no es cierto? El leísmo de cosa, leísmo de persona, que podemos decir más cosa, menos persona. Hay un leísmo, no un leísmo como el paraguayo, que a veces puede tener una sola forma, lee para todas las formas del indirecto y del directo. Acá puede haber singular y plural. Y bueno, vamos muy extendido en nuestras bases de datos, muy extendido el leísmo, y la concordancia, que también, la concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado, tercera persona, que como verán, también está la explicación aquí, y yo lo voy poniendo acá y ven muchísimo, muchísimo, y repito, tanto la elisión de la S como estas cuestiones, estos fenómenos de concordancia, en la presión de la norma, si uno no los ve en esta primera etapa de ingreso a la facultad, después ya la presión normativa va a hacer que esto vaya desapareciendo, ¿no es cierto? Es decir, que estas cuestiones más evidentes de estos fenómenos. Y creo que nos queda el de la doble negación. Fíjense, la doble negación, que les decía que era un fenómeno característico del español de España de la Edad Media, que disminuye en el siglo XVI, que se puede explicar por el contacto con el guaraní. Podríamos un día dar un encuentro en simultáneo con Miguel Ángel, y Miguel Ángel nos puede explicar mucho mejor que yo la relación con el guaraní. Así que podemos verlo aquí. Fíjense, Amanda recurre a Osvaldo, de quien no estaba enamorado, pero Osvaldo sí. Hay otros fenómenos, de quien no estaba enamorado, pero Osvaldo sí, pero él no le presta tampoco, porque sabía que estaba enamorado de Segismundo y no le presta, entonces ella recurre al cura, pero tampoco no le presta. La doble negación. Dice, el padre nunca no le mostró que le apreciaba a su hijo, los padres denunciaron la violación de la niña, pero nunca más nadie se acercó, nunca no, y aparece una cuestión no demasiado extendida, no demasiados casos, pero sí aparecen estos fenómenos que son más propios de la oralidad en la escritura de nuestros estudiantes. Y la edición del verbo ser, que es un poco más complicada de explicar, que tenemos, vamos a los ejemplos, tenemos la inadecuación, lo que está fuera de lo permitido, una oración mal escrita, un diálogo. Como verán, la inadecuación es lo que está fuera de lo permitido, la elisión del verbo ser. Las causas que la llevan a creer que esta postura es la correcta son las que a decir, la elisión directamente del verbo ser, que puede explicarse de este modo. A manera de cierre, solamente una explicación del método de trabajo. Dice, la descripción de registros de lengua escrita enfocada desde una perspectiva sincrónica, una perspectiva actual, implica un esfuerzo metodológico que nos permite identificar el estado actual de las variables lingüísticas consideradas, la revisión de su causalidad que conlleva el abordaje de su historicidad, nos permite interpretar el comportamiento lingüístico actual de los hablantes de las ciudades que componen nuestra región dialectal. Y por último, bueno, ahí hay un raconto, una síntesis, el mantenimiento del leísmo y la doble negación, la extensión en el isolecto alto, nivel estándar, de la elisión de S, de la elisión de la función objeto directo, de la inobservancia de la concordancia de número, la elisión del verbo ser, que es lo que acabamos de ver, como una síntesis, ¿no? Con mayor y menor extensión. Nosotros tenemos un trabajo más detallado, de mayor o menor extensión, en lo que les mostré antes de la impersonalidad, es decir, se vende casas, en vez de se venden casas, que es la variable escolarizada, o la variable
que recomienda, académicamente aceptada, está siendo desplazada por esta otra variable de se vende casa, es decir, con una tendencia muy fuerte, un 58% y un 6% de fluctuación, desplazando la variable académica por esta otra variante regional, muy fuerte, que aparece de modo muy fuerte. Acá no tenemos nada más que los ejemplos de la pervivencia o la presencia de estos fenómenos en la escritura de estos jóvenes ingresantes a la universidad. Y lo último, esto sí ya es lo último, le vengo diciendo lo último hace rato, conscientes de la gran riqueza lingüística y cultural de la región NEA, en la que además del guaraní encontramos otras lenguas nativas como el com, mocoví y wichí, y lenguas de inmigración. Recuerden que acá hay mucha inmigración europea, hay un trabajo interesante, hay una reflexión interesante sobre con una inmigración italiana tan fuerte, qué pasó con el italiano, si hubo un momento de bilingüismo en nuestra región, pero eso es tema para otra ponencia. Y lenguas de inmigración, sobre la base de la descripción sincrónica, origen y diacronía de los fenómenos lingüísticos que observemos, nos proponemos abordar otras perspectivas de análisis en las que consideren aspectos semánticos y pragmáticos para temas que impliquen o no situaciones de contacto. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muy buena, Hugo, tu presentación, muy claros tus conceptos. Ahora bien, aquellos que estén interesados en generar algún tipo de pregunta acerca de las exposiciones de Miguel Ángel y el doctor Hugo Wingeser, dejamos abierto el chat. Acá me están pasando una pregunta para ambos expositores. Gracias. La pregunta dice así: ¿es posible que con el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación se puedan implementar políticas tendientes a enseñar o recuperar el uso de ciertas lenguas y así evitar que su uso se pierda entre las generaciones actuales y venideras? A ver, no sé, ¿querés contestar, Miguel Ángel? ¿Querés responder, Miguel? ¿Tu micrófono, Miguel? Tenés desactivado el micrófono, Miguel. Gracias, María. Hugo, ¿querés ir contestando vos mientras? Es que no encuentro mucho la relación. A ver, decime de nuevo, por favor. Yo creo que hace referencia al tema de las redes, el uso también de las redes sociales. Es decir, te repito la pregunta, ¿es posible que con el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación se puedan implementar políticas tendientes a enseñar o recuperar el uso de ciertas lenguas y así evitar que su uso se pierda entre las generaciones actuales y las venideras? Bueno, me parece que está sobre todo apuntando a la exposición de Miguel. Creo que se refiere a la mortandad de lenguas, a las lenguas que se van perdiendo, que es lo que está. Creo que estoy interpretando la pregunta, pero me parece que sí, si se pueden poner las nuevas tecnologías al servicio de mantener el jardín lingüístico en términos de Miguel. A ver, Miguel, te escuchamos. No, totalmente posible. Hay lingüistas que dicen que la planificación puede estar al servicio de esta política que decía un Estado, una sola lengua, o al servicio de todas las lenguas. Y de hecho que sí, es que hay voluntad, hay demasiadas herramientas actualmente. Guaraní, por ejemplo, uno puede estudiar por Duolingo. Estamos trabajando en Paraguay, hasta ahora no tenemos cursos virtuales, pero estamos construyendo cursos virtuales, pero de la sociedad civil. En realidad en Paraguay
la voluntad falta en el Estado, en los gobernantes. Desde la sociedad civil hay muchísimas iniciativas, pero desde el Estado. Y es totalmente posible. Y este diseño de las lenguas indígenas, justamente lo que las Naciones Unidas busca es esto, el empoderamiento. O sea, que los hablantes nos empoderemos de nuestras lenguas y que podamos impulsar acciones. Y naturalmente también exigir al Estado la aplicación de políticas lingüísticas para el mantenimiento de las lenguas. Pues la política lingüística se tiene que reflejar en la planificación lingüística. ¿Y qué se planifica? El estatus, fundamentalmente el estatus para elevar el nivel de aceptación, el posicionamiento social de la lengua o de las lenguas, al mismo tiempo el desarrollo de su corpus, o sea, modernizar la lengua, estandarizarla, y estas herramientas son fundamentales para esa, y la otra es la transmisión, o sea, dentro de la planificación, planificar su corpus, entonces la estandarización, modernización, diccionarios, términos, y por otra parte la transmisión o la enseñanza, y las herramientas son fundamentales para ese propósito. Totalmente posible, solamente hace falta mayor voluntad de los gobernantes, digo yo. De hecho, este encuentro y poder escuchar la disertación de Miguel Ángel sobre el tema de la mortalidad se debe a las nuevas tecnologías, si no hubiera sido más difícil. Exactamente, Hugo, que más allá del contexto de pandemia que está viviendo la humanidad, creo que, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten hoy estar participando acá, y aprovecho para saludar porque me escribieron por el chat a los participantes de La Rioja, Formosa, González Catán, Buenos Aires, Villa Ocampo, de Asunción, de la Universidad de Feria Santana, que también están participando. Y me pasaron otra pregunta que tiene que ver, creo que esta es para vos, Hugo, con el tema de la caracterización del español sincrónico. Sí. Y también tiene que ver con esto, el contexto de pandemia, cómo ahora los chicos, los adolescentes, los jóvenes se comunican. Si esta virtualidad va a tener un impacto, la verdad que no sé, será que creo que todavía no está estudiado, positivo o negativo en el tema del español, en la utilización del lenguaje. Y es que es muy complejo el tema, es muy complejo. No, yo creo que en muchos planos la pandemia, nosotros estamos pasando la pandemia. Ya veremos en la post-pandemia qué es lo que deja, qué sé yo, no sé, me parece un poco... A priori. A priori, así, me parece que estos largos meses, mucha gente de encierro y de cosas y... no sé, la verdad que no te sé decir en ese sentido qué es lo que puede pasar. En la caracterización, no, hay cosas que no van a cambiar en cuanto a obviamente, el lenguaje y el español sincrónico, el NEA va a seguir siendo el mismo. Puede ser que haya sí me parece que hay una mirada más fuerte, obviamente, hacia las nuevas tecnologías, hacia el lenguaje que aparece en las redes, sobre todo la gente joven. Pensamos que en este caso nuestros informantes son todos chicos, para mí son chicos de 17, 18 años nomás, que acaban de terminar el secundario, entonces hay otras cuestiones que se van a cruzar necesariamente, porque si hay mayor tiempo en las redes, un tema candente que yo creo que podríamos proponérnoslo para más adelante es el lenguaje inclusivo, que es un tema que sí aparece muy frecuentemente en las redes y para el que nosotros tenemos que tener también algún tipo de respuesta, ¿no es cierto?, académica. Pero, por ejemplo, sí, yo veo en las redes yo miro todo lo que puedo en las redes y veo ahí cómo aparece muy fuerte el tema del lenguaje inclusivo. Y bueno, y de esta especie de acceso a todas formas lingüísticas que poder poner en TikTok y tener alguien de Colombia, uno de Paraguay, uno de España, otro
qué sé yo, otros de otros países, aunque no entiendas el lenguaje, me parece que está haciendo de un entrecruzamiento, de un mestizaje, de una mezcla que no deja de ser muy atractiva, pero no sé, las consecuencias todavía más Claro, adelante. sí. Ajá. Por acá hay una pregunta también para el profe Miguel. ¿La lengua guaraní fue sofocada por la fuerza de la colonización española? Ajá, ¿cómo sucedió con la lengua tupí en Brasil? Sí, interesante. Es interesante analizar por qué en Paraguay el guaraní se impuso como lengua casi única y por qué el guaraní hasta ahora tiene tanta vitalidad en Paraguay y podría ser también la región. Y para eso tenemos que recurrir a la historia. A Paraguay llegaron muy pocos peninsulares, muy pocos españoles, y los pocos eran varones. Las mujeres llegaron ya casi después de 30 años, mujeres españolas. Entonces los varones vinieron acá y tuvieron que aprender el guaraní. Y los hijos crecían con las mamás indígenas y por supuesto que hablaban solamente guaraní. Y las españolas, mujeres que vinieron después de 30 años, tuvieron que aprender también el guaraní. Era imposible vivir en Paraguay. Y hay que decir que durante la colonia fue una lengua normal. Los pueblos indígenas en Paraguay se comunicaban en forma escrita con el gobernador, inclusive escribían notas a comunicaciones a los reyes en guaraní. Y acá se traducían y eran enviadas a Europa, a España. Autores como Padre Bartomeu Meliá, un jesuita que lamentablemente se fue hace 2 años, él dice, y yo concuerdo con él, que el guaraní tuvo uso normal, inclusive oficial durante la colonia. Lamentablemente, cuando nos independizamos de España, abrazamos el castellano como lengua única. O sea, el guaraní era hablado por 99% de la población en 1811, el castellano por 5% según algunos. ¿Y por qué sucedió esto? También tenemos que recurrir un poco a las ideas de esas épocas, la antropología evolutiva, el eurocentrismo, o sea, que las lenguas indígenas representan la barbarie, la civilización, barbarie, el salvajismo. Hay que entender un poco esa idea de que estaba de moda en esa época y que lamentablemente hasta ahora inclusive perviven todavía. Entonces en Paraguay fue lengua única, si bien es cierto se impuso el castellano después de la independencia por el Estado, por el gobierno, el guaraní siguió su curso normal. Llegó la guerra del 70, o sea, esta guerra con Brasil, Argentina y Uruguay, esa guerra fue fundamental también para la defensa del guaraní, porque ahí prácticamente se dejó de lado el castellano y se asumió el guaraní como única lengua de la guerra. Nuestro gran amigo Mitre y Sarmiento, nuestros buenos amigos, según algunos dicen algunos que fue Sarmiento, otro que fue Mitre, que dijo que para matar al Paraguay hay que matar esa maldita lengua. Que la guerra no duró 3 meses, como dijo Mitre, sino 5 años por causa del guaraní. Yo creo que tenían razón. Entonces la guerra sin cuartel empezó después de la guerra. Para que puedan dimensionar, el 1 de marzo de 1870 termina la guerra con la muerte del presidente y el 7 de marzo se prohíbe ya vía decreto el uso del guaraní en la escuela. Yo sostengo que para mí la violencia, probablemente la violencia más grande, más alevosa de Paraguay, y que una violencia que nunca fue asumida, es la violencia lingüística. Yo en mi caso, a mis padres le pegaban la boca por hablar guaraní. ¿Y qué lengua iban a hablar si no hablaban la única lengua que hablaban? Yo confesé acá que empecé a hablar castellano a los 16, 17 años. En mi época ya no nos pegaban en la escuela, pero sí los profesores no nos entendían, entre comillas, no nos entendían cuando hablábamos en guaraní, entonces teníamos que hablar en castellano. Entonces el mutismo. Bueno, esa política otra vez fue abandonada durante la guerra que tuvimos con Bolivia. Inclusive en la guerra con Bolivia se prohibió el uso del castellano en el ejército. Entonces entender toda esa historia para entender el caso del guaraní. Y en Brasil no pasó lo mismo. Brasil se prohibió brutalmente, no recuerdo el año, pero fue en el siglo XIX que se prohibió brutalmente el uso del tupí, de las lenguas indígenas. Y se impuso así a la fuerza el portugués. En Paraguay nunca hubo ese tipo de política. Todos los presidentes que tuvimos en Paraguay hablaron y hablan guaraní. En
he leído a una autora, una lingüista española, que habla de que en Paraguay todos los presidentes, no, estadounidenses, Joan Rubin, que todos hablan guaraní y que hay experiencias solamente en Perú que hubo gobernantes que manejaban también las lenguas indígenas. Entonces, esa fuerza del guaraní. Y sí, en este momento, lamentablemente, el guaraní está teniendo retroceso en Paraguay. Y es una preocupación mía. Y fundamentalmente, ¿dónde? Entre los niños, o sea, entre la generación joven y niños, la nueva generación. ¿Por qué? Porque los adultos no estamos transmitiendo la lengua. Los papás, las mamás que manejan el castellano y guaraní están pasando más el castellano en la casa. Y el sistema educativo, como dice este sacerdote Meliá, él afirma que el sistema educativo paraguayo es guaranicida, utiliza él esa palabra muy fuerte, es guaranicida, y yo concuerdo con él, me ascribo a su posición, el sistema educativo paraguayo sigue siendo guaranicida. Bueno, esa es la diferencia, creo yo, entre Brasil y muy interesante, doctor, su ponencia, ahí yo me estaba riendo, la doble negación. En guaraní negamos 2 veces. Sea Abeinda Caruy Betri. Sea Abeinda Caruy Betri. Abeí también da Caruiti. Entonces 2 veces decimos no. O sea, yo también, no, nosotros decimos yo también no. Inclusive yo tampoco no, sino yo también no. Y no sé si es en el castellano paraguayo, creo que es por la influencia del guaraní, pero también en portugués dice eu también. O sea, no se utiliza casi el tampoco en el portugués. Y debe haber cruces de todo tipo ahí. Sí. Y en el guaraní está la elección de si no hay género gramatical en guaraní. Claro. Sí, y tampoco esto de usted en Argentina, las paraguayas que van a trabajar en Buenos Aires tienen problemas. Claro, con la fórmula de tratamiento. Porque no saben utilizar usted. Porque en guaraní no existe esa diferencia. Claro. Una lengua donde no hay relaciones de poder, entonces no hay razón para que existan 2 pronombres, sino de y punto. Entonces, vos, y solamente vos, no existe usted. Entonces, falta de respeto, o sea, muchos consideran como falta de respeto, pero es que la persona, esas paraguayas que van allá, en su lengua no existe esa diferencia, entonces no sabe diferenciar vos y usted. Hugo, tenemos otra pregunta acá de Facundo. Dice, se me corrió el chat, ¿cuánto o cómo influye la presencia de vosotros en los manuales de primaria y secundaria cuando enseñamos, por ejemplo, los pronombres personales? ¿Debemos seguir indicando o enseñando al vosotros como segunda persona? Ahí es una cuestión, mira, yo creo que lo tenía por acá, hay un libro en un momento donde obviamente el voceo estaba absolutamente generalizado. Hay distintas presiones de política lingüística a la que nos ilustra Miguel Ángel en otros terrenos, solo en el terreno del español. Hay un libro que se escribió para los maestros de escuela y se publicó en el año 64, donde recomiendan en la escuela no usar el vos, usar el tú, como el resto de los países latinoamericanos, es decir, recomendaban a los maestros, estamos hablando del año 64. Después hay un texto sociolingüístico, no muchos años después, ya en los 70, donde se ve el avance del vos sobre el usted, es decir, en circunstancias donde se hubiera usado el vos, se utiliza usted. Las fórmulas de tratamiento es un tema interesantísimo, con cruz entre la gramática, la pragmática. Nosotros nos acostumbramos, yo que tengo 62 años, aprendí en la escuela todo el paradigma verbal con yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos y vosotros cantáis, y nunca se hizo referencia a que la diferencia entre lo formal e informal en el plural, vosotros y ustedes, estaba neutralizada en todo el español de América, porque no es solamente nosotros, en todo el español de América esa diferencia está neutralizada, es ustedes para todos. Para todos, acá que somos del Paraguay, de Venezuela y de Argentina, todos tenemos el ustedes. Entonces, y si aún así está la fuerza de la norma, la fuerza de la Real Academia, la fuerza poniendo el vosotros. No creo que influya demasiado. Puede confundir un poco, pero nosotros, todo el paradigma y todos los verbos los aprendimos de esa manera. Yo canto, tú cantas, el tú cantas.
Los límites entre el vos y el tú no están del todo definidos de todas maneras en el español. Hay, por supuesto, voceo, pero también hay un poco de tuteo. Por el caso del vosotros directamente no se usan, ni todas sus formas, ni el los, ni el vuestro. Y sin embargo, bueno, aparece por la fuerza de la escuela. No creo que, sí, capaz que con una visión sociolingüística más, o con otra cabeza, ni lo das. A los chicos les explicás, yo canto, vos cantás, nosotros cantamos, ellos cantan, ustedes cantan, y punto, ¿no? Porque no se usa en realidad. Pero no, ahí había una pregunta referida al leísmo, que no sé si se refiere a alguien que a lo mejor me escuchó cuando hablaba del leísmo, hablando del lenguaje inclusivo. Te leo, Hugo. Ahí lo veo a Facundo, que creo que fue el que hizo la pregunta, si más o menos... Sí, está respondida. Muchas gracias, doctor. Nada, Facundo. No me diga doctor, decime Hugo. Yo creo que Hugo que sí, porque es estudiante de humanidades. Dice, profesor Hugo, ¿el leísmo podría llegar a generar un cambio en el hablante del NEA para llegar a imponerse y aceptarse? El leísmo es un tema, fíjate, el leísmo es un tema muy complejo en el sentido de si vamos a hablar de aceptación o no aceptación. El leísmo siempre se aclara, no sé para qué, porque después el leísmo puede estar o no generalizado, puede o no estar en distintos lugares, pero se aclara que el leísmo de persona masculina singular está aceptado por la academia. Hay una división en el español de España, hay una zona más leísta y con menor acreditación, o más desacreditada el loísmo y el laísmo, que sería desde Toledo hacia el norte, y para el sur más apegado a la etimología. Nosotros tuvimos pobladores del norte en la inmigración, y bueno, lo que les explicaba hoy, que lo puede explicar mejor que yo Miguel Ángel, el por qué puede considerarse nuestra zona el leísmo reforzado por el contacto con el guaraní. Pero no sé si goza de prestigio, no sé, a veces no sabemos si se lo corrige, lo corregimos, no lo corregimos. Sí, está absolutamente generalizado, y sí, es interesante saber si en definitiva aparece a veces con el leísmo como una marca, que hay algo más, pero no sabemos qué es lo que está. Si yo digo, por ejemplo, si yo tengo una sola forma le, para le vi a tus hermanas, le vi a tus hermanos, le vi a tu hermana y le vi a tu hermano, para todas las formas, si yo digo, ayer le vi en la plaza, yo no sé si ayer le vi en la plaza, si le vi a tu hermana, a tus hermanas, a tu hermano, a tus hermanos. El le está marcando que viste a alguien, o a alguienes, pero no sabes a quién. Entonces, yo juego un poco cuando planteo el lenguaje inclusivo con el leísmo para ver que puede haber desplazamiento y puede haber dejar de lado el género o el número. Bueno, pero como puedo decir que el lenguaje inclusivo en un punto se puede parecer a lo que fue el latín con masculino, femenino y neutro, es decir, como una tercera, un otros, como plantean algunos lingüistas, masculino, femenino y un que corresponde a un otros, o a un otro. Pero no sé si se puede hablar del triunfo del leísmo en una región. Es una modalidad lingüística y forma parte de nuestro perfil dialectológico, por supuesto. Y por acá hay otra pregunta, ¿verdad? Acá al profesor Hugo. Sí. El cruce entre la lengua guaraní y castellana, sí. ¿Qué impacto favorable o limitante podría representar sobre la población hablante en el sentido de normalidad y formalidad? En esta manera, Miguel Marco, seguido Miguel. Eso debe ser Miguel que está hablando. Cerró el micrófono. No sé si puede haber un impacto en la a ver. Me parece que en el planteo del comienzo de la charla, con esta diferencia del representante de como dos grandes conjuntos, ¿no es cierto?, de estos ingresantes que responden en mayor o menor medida a un español estandarizado, clase media, lo que plantea como clase media,
y alguien que es más asociado quizá a la oralidad y menos a la escritura, pueden aparecer esas características. Y sí, la universidad, lo académico, en general lo que se busca es un español más estándar para la comunicación nuestra dentro de la universidad. Pero eso no significa que el contacto o lo que pueda aparecer como caracterizado en el español como de contacto con el guaraní tenga que ser menoscabado o tenga que ser desacreditado. Eso forma parte de nuestro perfil lingüístico. Pero después están otras cuestiones que tienen que ver con el español o el discurso académico que se pide en la universidad para los trabajos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero no creo que sea una influencia negativa. Al contrario, me parece que forma parte de nuestra riqueza lingüística. Bien, gracias, Hugo. Bueno. Creo que había otra pregunta para ir cerrando. Para ir cerrando, sí. Creo que, bueno, no, felicitaciones. Por allí vi una, pero no... Creo que no. No sé Me la si la ven pasaron. allí, Santiago, ¿será? Bueno, sí, sí comentarios, muchos comentarios, ¿no? Que muy agradecidos, gran orientación, excelente. Era para el profesor Verón, no sé si sigue por ahí. ¿Por qué la lengua guaraní es estigmatizada como algo malo? Porque me he cruzado con personas que hablan guaraní para que otros no los entiendan. Creo que eso tiene referencia a lo que él comentaba anteriormente, de cómo la población de Paraguay se manejaba solamente con el guaraní en la época de la guerra. Sí, de todas maneras, que yo creo que está hablando Santiago de algo que yo conozco muy, muy de cerca, tan de cerca que te diré, en mi propia casa. Mi mamá es paraguaya. Vino a la Argentina con su madre de 15 años de San Juan de las Misiones, con 15 años y una bebé en brazos, mi mamá, a la Argentina. Mi mamá vino con 6 meses. Y por supuesto, mi abuela se manejaba en guaraní en su casa. Y en mi casa, mamá se comunicaba con sus tías y con sus primas en guaraní. Y no nos enseñó nunca el guaraní, y el guaraní sí se usaba para poder hablar porque sobre todo delante de niños curiosos, como era mi caso. Entonces, cuando iban a hablar de algo más personal, ¡tac!, se saltaban al guaraní y nosotros quedábamos fuera. Por favor, para poder participar. Así mismo. Y nosotros quedábamos fuera. Creo que se refiere a eso, que en un ámbito pero ahí hay otras explicaciones que también las puede conocer mucho mejor que yo Miguel Ángel, que tiene que ver con cuestiones de política y con cuestiones de actitudes lingüísticas. La idea de ella de integrarse en la sociedad argentina, bueno, de hecho ella vino a los 6 meses y se crió en la Argentina. Lo que pasa es que su ámbito familiar de tías, primas, eran ámbitos de gente paraguaya y se manejaban en guaraní. Pero cuando ella formó su familia, no había forma. Y nosotros le preguntábamos cosas en guaraní y ella decía, no me acuerdo, yo me olvidé todo. Eso decía. Ahora ya mi mamá es una señora que tiene Alzheimer, está cerca de 90 años y no sé, yo por ahí pienso si en algún momento no volverá con ese recuerdo del guaraní. Pero bueno, ahí hay otras cuestiones que son más complejas. Miguel, no sé si querés aportar algo a la pregunta. Sí, esto que pasó, esto que está describiendo, le voy a decir Hugo, que está describiendo Hugo, es justamente el peligro que puede pasar acá. Si a través de la política lingüística no elevamos el estatus del guaraní, y por otra parte la población no supera esos prejuicios. Pero en el fondo sigue siendo el racismo, en el fondo sigue siendo la subvaloración de las raíces indígenas. Nosotros los paraguayos somos muy racistas con los afrodescendientes por la guerra del 70, porque en los libros se habla de los cambás. Cambás se le dice a los negros. Los negros. Esa es la guerra con Brasil, porque venían allá esclavos negros o afrodescendientes de Brasil, y por otra parte somos muy racistas con los indígenas, no así con otros, con los de ojos azules, gente alta, normalmente no somos
racistas. Entonces, ¿cómo se supera esa barrera? No hay otra forma sino las políticas lingüísticas y por otra parte también la profundización de la democracia. La profundización de la democracia. Por eso es que se habla de políticas lingüísticas. Y cuesta. Yo soy un militante lingüístico, me considero más que estudioso, me considero un militante por mi lengua. En el 92 logramos la Constitución Nacional, reconoció el guaraní como lengua oficial. Tuvieron que pasar varios años, en el 2010, 18 años para lograr la ley de lenguas. Y nosotros insistíamos en la sociedad civil, proyecto de ley, movíamos aquí para allá. Y esa ley se logró a lo que yo le llamo durante la primavera democrática de Paraguay. La primavera democrática durante el gobierno de Fernando Lugo. Si el Partido Colorado no estaba fuera del gobierno durante esos 4 años, la ley de lengua no salía. Así nomás sencillo es. Y bueno, acá y tenemos que hablar de políticas. Los dos partidos que manejan el país, uno fue fundado por Brasil y otro Argentina, y eran los que estaban en Brasil o en Argentina como legionarios. Esa es la realidad. Entonces, en ese pequeño espacio que estuvo fuera ese gobierno, logramos la ley de lenguas y logramos la Secretaría de Políticas Lingüísticas, logramos la Academia de la Lengua Guaraní. Con decirles, el presupuesto de la Academia, mejor dicho, de la Secretaría de Políticas Lingüísticas o Ministerio de Políticas Lingüísticas fue 8.000 millones de guaraníes en el 2012, segundo año, y ahora son 4.000 millones. ¿Cómo se explica que en el 2012 haya sido ese el monto, 8.000 millones y ahora 4.000 millones? Entonces la resistencia de la élite paraguaya es muy fuerte. La resistencia a la democratización, yo la llamo democratización lingüística, la democratización en general, democratización de las tierras, democratización de la cultura, democratización de la salud, de todo, y también de la democratización lingüística. Entonces es una pelea también constante desde la sociedad civil, tratamos de hacer lo que se pueda. Por ejemplo, estamos enseñando cursos de guaraní en Argentina, están empezando cursos de guaraní apoyada por nuestra institución acá. Acá en Paraguay muchísima gente está estudiando guaraní gracias a la virtualidad desde España, desde Alemania, desde Estados Unidos, desde Brasil, Argentina, Colombia, están estudiando con nosotros guaraní. Entonces de la sociedad civil hay esa iniciativa, pero a veces de la élite, yo le llamo, la élite se resiste a la democratización lingüística. Y es posible totalmente superar el racismo, superar esa racionalidad, superar de que había sido, como decimos en el castellano paraguayo, había sido que sí, el guaraní no entorpece al castellano. Acá no, acá dice, no, el guaraní entorpece al castellano. Pero llamativamente el inglés no entorpece al castellano. No, acá cerca de mi oficina, los días sábados, por lo menos antes de la pandemia, centenares, miles de niños que estudian inglés. ¿Y cómo es que el inglés no entorpece al castellano y justamente el guaraní? Y son esas racionalidades que tenemos que superar, y no hay otra manera que a través de las políticas lingüísticas y convencernos de que es posible vivir hablando 2, 3, 4, 5 idiomas y que en un país podamos hablar varios idiomas. Yo creo que la solución para Paraguay es la bilingüización generalizada tipo Cataluña. Todo el mundo habla catalán, o sea, castellano, pero también hablan catalán. Claro. Pero para eso hay que trabajar políticas lingüísticas. Bueno, yo tomé un curso de doctorado que fue de políticas lingüísticas, un curso dictó una profesora, y es apasionante la situación de la complejidad lingüística y las políticas lingüísticas en España, que donde vos tenés el vasco, el catalán, la discusión si el catalán y en algún momento hubo también ahí con cruces políticos, y me encantó lo de democratización, ¿sí? Un cruce político de borramiento y de imponer el español por sobre las otras lenguas, y después con política lingüística hoy se puede estudiar incluso en la universidad en catalán, ¿no? Así es que, y el vasco, ¿no es cierto? Es muy interesante, y he conocido gente en Madrid, gente de Barcelona que vivía en Madrid, amigos míos, que se seguían manejando en el hogar y por teléfono, además con sus familiares todo en catalán, es decir, mantenían su lengua
aún no estando en Cataluña, estando en Madrid, y con una amiga mía, con su hija nacida en Madrid, que se seguía manejando en catalán. Muy, muy, muy interesante el tema interno de las lenguas. Mucha gente cree que en España se habla solo español. En España tenés el catalán y el vasco. Y encima el vasco, que es complejo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos cerrando, que tengo otro Zoom a las 7. Qué pena. Sí. Primero que todo, agradecer. Hay varias afirmaciones que comentan que abuelos, padres o familiares mayores hablaban en guaraní justamente para que los menores no entiendan. Sí. Pero creo que es un tema muy rico, muy importante, que se haya compartido esta tarde, pero como dice Hugo, tenemos la sala hasta las 19 horas. También el profesor Verón también tiene otra actividad, inclusive ahí en el chat puso la invitación para una jornada de guaraní. Agradecerle a Gerardo, ¿sí?, a todos los que colaboraron y estuvieron participando. Más de 140 participantes, en un momento ahora estamos en 127, pero en promedio superamos los 100 durante todas estas 2 horas que estuvimos compartiendo esta actividad. Así que agradecerle, veo a la profesora Mabel Lobo, que también está. Así que es el puntapié de este tipo de actividades en conjunto con los hermanos y los colegas de Paraguay. Sí, vamos a mantener este tipo de actividades y sí, también queremos agradecer la presencia de ustedes, agradecer a Hugo y al profesor Miguel Ángel el estar con nosotros compartiendo sus conocimientos, y bueno, fue realmente un aprendizaje que tuvimos en la tarde de hoy. A ellos, en nombre de la Universidad Privada María Serrana, agradecemos enormemente el aprendizaje que hemos recibido y la asistencia de todos. Agradecemos también a Santiago, ¿verdad?, por habernos, vamos a decir, por haber establecido este contacto con nosotros y, bueno, poder desarrollar la actividad. Y obviamente esto no para aquí, ¿cierto, Santiago? Vamos a seguir planificando más actividades. Sí, señor, así será. Por último, para cerrar, Hugo, nuevamente el agradecimiento, Miguel, Mariana, al equipo de extensión que estuvo colaborando con la sala y a todos los que se inscribieron para compartir esta tarde con nosotros en este foro. Muchas gracias.